Continuando entonces con este ciclo para lo que es la exposición acerca de lo que es auditoría de seguridad, pues entonces vamos a estar de alguna manera ya desarrollando los temas y procedo en este momento. Eh, el primer de los puntos era las ventajas acerca de lo que es la auditoría de seguridad de sistemas y manejo de contingencias. Dentro de lo que es son las ventajas, pues tenemos que primero protege la integridad de la información de un sistema, protege de filtraciones de información y espionaje, y también garantiza a la empresa y a sus clientes un nivel de seguridad aceptable al momento de realizar sus trámites. Podemos ver que es muy importante cada una de estas características. Tenemos que preguntarnos cuándo se realiza este tipo de actividades. Entonces, tenemos que se realiza durante las fases de análisis y diseño, codificación de un proyecto de desarrollo, idealmente entre las fases de diseño y codificación. Muy bien. También tenemos lo que son estas fases a estudiar. Entonces, dentro de estas fases a estudiar tenemos primero nivel de seguridad de la empresa. Necesito saber qué nivel tiene de seguridad esa empresa. Necesito estudiarlo para poder hacer lo que es la auditoría de seguridad como tal. Entonces, nivel de seguridad de la empresa se relaciona con la información de la empresa, que es uno de los recursos de mayor valor. Y bien, los equipos capitales tienen un valor muy significativo. La información de la empresa es lo que permite las funciones de las mismas que se desarrollen como manera apropiada y constituye a su vez el vínculo entre el cliente, la empresa y cada uno de los departamentos que la conforman. ¿Qué preguntas debe realizarse entonces cuando estamos dentro de lo que es una auditoría de seguridad? Primero, ¿qué volumen de información maneja la empresa? Luego, de acuerdo al tipo de actividad desarrollada por la empresa, maneja la empresa información clasificada. ¿De qué tipo? Los sistemas informáticos de la empresa tienen conexión con sistemas exteriores a la misma. Y existe dentro del departamento de IT una división o especialista encargado de seguridad. Estas son las preguntas que de alguna manera tenemos que tener muy presentes para poder hacer en esta primera parte de los factores a estudiar, para tener un bosquejo de la parte que podemos de alguna manera auditar o de las características que tiene la compañía auditar. Muy bien. Eh, Dentro de lo siguiente vendría siendo lo que es la zona desmilitarizada, que lo mencionamos en la introducción, ¿no? Que hace referencia a una arquitectura de sistemas en la cual se esquematizan conexiones dentro del mismo en tres zonas de una red externa, normalmente Internet, una red interna que contiene toda la información privada y confidencial de la empresa, y una DMZ o zona desmilitarizada que contiene información de la empresa que puede ser compartida y accesada desde el exterior. Normalmente esta arquitectura se establece con un firewall que regula el funcionamiento de estas tres zonas y la comunicación entre ellas. Pues necesito ese firewall para de alguna manera gestionar esa comunicación entre esas capas o dependencias. ¿Qué preguntas debo hacer en este momento? Pues recordemos, no podemos perder el norte donde estamos dentro de una auditoría de seguridad. ¿Cuáles serían las preguntas para poder darme cuenta del entorno? ¿Cómo está funcionando este sistema mediante esta auditoría? Muy bien, la primera pregunta sería, ¿la empresa implementa un esquema de MZ? ¿Es necesaria la implementación de este esquema? ¿Cómo están distribuidos los elementos del sistema dentro de un esquema de MZ? ¿Esta distribución es la más apropiada? Esta pregunta pues me darán un esbozo general de cómo se está manejando el sistema de seguridad en esos ámbitos. Punto muy importante, el siguiente, que sería la criptología y el encriptamiento. Muy bien, la criptología consiste en la implementación de distintas funciones y procedimientos matemáticos y lingüísticos para codificar un segmento de información, de tal forma que de ser encriptado no puede ser interpretado sin una aplicación de procedimientos de desencriptación. Existen muchas tecnologías y algoritmos de encriptación. De hecho, normalmente cada empresa se encarga de desarrollar su propio algoritmo para garantizar un buen nivel de seguridad. Y esto es muy importante, o sea, por lo menos cuando nosotros estamos haciendo un login y un registro, ¿verdad? Nosotros debemos hallar esos datos, ¿verdad?
porque ni siquiera el manejador de la base de datos puede, aun cuando los esté viendo, pues no puede saber cuál es el login, o sea, cuál es el ID, o sea, cuál es el password de alguien que se haya logueado. Pues. Eso solamente lo puede saber la persona que lo logueó. Entonces, aun cuando yo sea el propietario de la base de datos, pues no tengo acceso a esos datos como tal, o a esa información. Es información confidencial. Y pues entra en lo que es la parte de criptología y encriptamiento. Entonces ahora, dentro de lo que son la auditoría de seguridad, ¿qué preguntas debo hacer para verificar si efectivamente se están cumpliendo con estas características y cómo las podemos mejorar? Entonces, preguntas a realizarse. ¿Se maneja algún esquema de encriptamiento? ¿Qué esquema de cifrado se maneja? ¿Se implementa el método de cifrado por llave privada y llave pública? El desarrollo por la empresa. Perdón, es desarrollado por la empresa. ¿Quiénes dentro de la empresa tienen acceso? Esto es muy importante. ¿El funcionamiento del método de encriptamiento funciona apropiadamente o presenta algún fallo? Muy bien, esto es básicamente para lo que es la parte de encriptamiento. Muy bien, medios de respaldo, que sería la siguiente pauta, ¿no? Como de alguna manera pues yo tengo, ¿qué pasa si me atacan o si de alguna manera se pierde esta comunicación o estos datos? ¿Cómo puedo yo de alguna manera respaldarlos? ¿Tengo yo un respaldo? Eso también entra en la parte de la auditoría. Muy bien, medios de respaldo. Los medios de respaldo constituyen los diversos dispositivos y algoritmos con los cuales un sistema puede mantener una copia de la información que maneja, en caso de que un evento indeseado pueda comprometer el funcionamiento del mismo y provocar la pérdida del registro original de información del mismo. Entonces, ¿qué preguntas debo hacer? Recordemos nuevamente que estamos auditando. ¿Qué preguntas debo hacer para verificar cómo está ese procedimiento? Muy bien. ¿Existe algún medio de respaldo de información? ¿Qué esquema de replicación de información maneja? ¿Es el más apropiado? Si no existen los medios de respaldo, ¿es posible instalarlos? ¿Se manejan esquemas de redundancia? Tengo que preguntarme eso como auditor. O sea, verificar si de alguna manera se manejan esos esquemas de redundancia, si existen los medios de respaldo y si no, si es posible instalarlos. Eso es muy importante. La información respaldada cubre todos los registros de relevancia de la empresa. Tengo que preguntarme eso como un auditor. O sea, porque realmente lo que estoy haciendo es evaluando esa capacidad de persistencia de datos cuando estoy haciendo un respaldo. Muy bien. Dentro del manejo de contingencia, pues tengo unos puntos allí que tratar, que ir desglosando. Vamos a leer un poquito, estamos acá leyendo, qué se refiere o qué pasa con esto, o cuál es el significado de estos manejos de contingencia, ¿verdad? Ok, una contingencia hace referencia a la posibilidad de que un evento indeseable ocurra. El concepto tiene mucho en común con el riesgo. A nivel de informática, el manejo de contingencia viene dado por el conjunto de arquitecturas y tecnologías dirigidas a dar soluciones a problemas a nivel de seguridad, accesibilidad y estabilidad de la información. La contingencia en informática no solo viene dada por el riesgo de accidentes que acusen daños a equipos o instalaciones, existen también una serie de situaciones de nivel de ejecución en los sistemas que puedan saturar, derrumbar y o comprometer la información que maneja el sistema. Estas situaciones deberían ser previstas en la fase de diseño del sistema y determinar el volumen de información y solicitudes que maneja el mismo. Sin embargo, el crecimiento inestimado de un sistema o de un cambio en su implementación puede generar este tipo de situaciones, por lo que es necesario desarrollar planes para el manejo de contingencias. En este orden de ideas, son muy generales los factores a evaluar sobre el manejo de contingencias, ya que si bien atienden a un punto, son muy generales. La mayor parte de las empresas no manejan planes de contingencia y estos sencillos factores permiten determinar si están cubiertos en caso de ser necesario. Son tres: instalación de soportes, medios de respaldo y procedimientos antes, durante y después de la contingencia. ¿Qué ventajas tiene esto? La ventaja es, primero, permite agregar un nivel de protección extra a la información que maneja el sistema. 2. Un buen manejo de contingencias permite ahorrar en procesos y reparación y recuperación de elementos del sistema. Y 3. Permite disminuir el daño de integridad de la información en caso de un evento no deseado. ¿Cuáles son los factores a estudiar?
Instalación de soportes. Existen soportes a nivel físico y a nivel lógico. ¿Y qué preguntas debo efectuar en este momento que estoy haciendo la auditoría? Muy bien. ¿Qué soportes maneja la empresa? Estos soportes cubren todas las contingencias posibles en el data center, o en el área de trabajo. Si no maneja ninguno, es posible instalarlos. ¿Existe algún tipo de soporte lógico? Si existe, prepara el sistema para una contingencia real, sin comprometer el funcionamiento del mismo. ¿Existe una contingencia real que no ha sido prevista y tiene un alto riesgo? Preguntas que son válidas. Muy bien. Y por último, vamos a ver cuáles son los procedimientos antes, durante y después de esta contingencia. Muy bien, ante una contingencia existen preparaciones que deben estar presentes para cada fase de la situación, y estas son: antes de la contingencia, se refiere al conjunto de medidas que buscan evitar que un evento ocurra. A nivel de software se refiere al conjunto de mecanismos que pueden medir niveles de tráfico, solicitudes y o procesos normales que pueden indicar el funcionamiento anormal del sistema y dar solución antes de que éste se presente. Durante la contingencia, otros mecanismos entran en juego a nivel de software. Normalmente, ante el funcionamiento irregular de un sistema, existen mecanismos que buscan ubicar y aislar problemáticas en determinado módulo para no inhabilitar totalmente el sistema. En el peor de los casos, debe existir un mecanismo que suspenda la utilización del sistema y realice automáticamente un respaldo de la información y las transacciones realizadas. Esto es súper importante para su posterior análisis por medio de los desarrolladores. Y luego de la contingencia, esto sucede muy rápido, pues necesito un sistema que se encargue de estos problemas o de estas contingencias antes y durante. Ahora, ¿qué pasa luego de la contingencia? Una contingencia es un evento pasajero. Aún si causa la inhabilitación total del sistema, eventualmente terminará y entonces entra en juego una serie de procesos para la recuperación futura y prevención de los eventos similares. En esta fase se realiza una recolección de información que realiza un diagnóstico del sistema, equipos, registros y bases de datos para evaluar los daños. Posteriormente, se debe analizar las posibles causas de dicho evento indeseado basándose en un registro de transacciones utilizado durante la contingencia del análisis, y este permitirá a futuro plantear una serie de medidas para evitar eventos similares. Bueno, muchísimas gracias, esta fue mi exposición. Eh, Ojalá nos podamos reunir pronto luego de esta crisis, de esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, un saludo muy especial al profesor Engelbert y a mis compañeros que, bueno, virtualmente siempre estamos allí como que en contacto. Y que, bueno, gracias a Dios por eso, que todavía estamos en contacto y seguimos estudiando y seguimos aprovechando el tiempo. Un saludo fraternal para todos.